Entonces, para proceder con la presentación, vamos a, bueno, el nombre del artículo nuevamente, deterioro en la actualización de creencias y de evaluación en mujeres con bulimia nervosa, quien presenta a su servidora Alejandra Rojas en coordinación con la doctora Julieta Bermúdez Gómez. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de los antecedentes del tema a tratar, que es bulimia nervosa, en cuanto a definición, epidemiología y criterios diagnósticos de esta entidad. Inicialmente, para hablar un poco de la etimología del término, el término bulimia proviene del griego bulimos, que se divide en buos, buey, y limos, que es hambre, lo que literalmente traduce hambre del buey, es decir, tener tanta hambre como un buey. Anteriormente ya este término fue descrito como la entidad nosológica que actualmente conocemos a lo largo del siglo XX, donde se empezó a hablar de hiperorexia patológica en mujeres y también de un síndrome de hiperfagia y vómito, y fue hasta 1979 cuando un psiquiatra británico, Gerald Russell, en 1979 describió en un estudio a pacientes que tenían peso normal, pero que a pesar de esto tenían un intenso temor por subir de peso y también presentaban conductas como atracones y vómitos. Se le atribuyó su primera descripción completa y se retomó posteriormente el término de bulimia nervosa. Para hablar de la prevalencia de la bulimia, encontramos que globalmente se estima en un alrededor del 1%, siendo mucho más prevalente en mujeres, hasta en un 3%, y cercana al 1% en los hombres a lo largo de su vida. Es importante mencionar que se estima que las prevalencias pueden llegar a ser más elevadas, debido a que hay un porcentaje de personas que, a pesar de que sufren de estos trastornos de la conducta alimentaria, no buscan atención y por ende no reciben un diagnóstico y pues no se ve reflejado como tal en las estadísticas. La edad de aparición puede llegar a ser desde los 10 años, pero es mucho más común de los 12 a 25 cuando tiene su pico más alto de presentación. Es más frecuente en mujeres, que en una proporción aproximada de 8 a 1 respecto a hombres, y más del 60% de los pacientes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria y que reciben tratamientos para estas entidades de primera línea, especialmente para bulimia nervosa, se ha descrito que pueden llegar a persistir sintomáticos tras 9 años de seguimiento. El diagnóstico de la bulimia nervosa pues es clínico y nosotros nos regimos por los criterios del DSM-5, entonces rápidamente vamos a recordar en qué consisten. En el criterio A vamos a encontrar episodios recurrentes de atracones pues estos episodios de atracones se caracterizan porque ocurren en un periodo determinado, son una cantidad de alimentos que llega a ser superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en una circunstancia o en un periodo de tiempo similar, y segundo, que se asocia a sensación de pérdida del control durante pues con los alimentos que se ingiere durante este episodio. En el criterio B encontramos que son comportamientos compensatorios inapropiados, recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoinducido, el uso incorrecto de laxantes, los diuréticos, algunos otros medicamentos, también el ayuno y el ejercicio físico. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, y la alteración no se produce exclusivamente durante los periodos de anorexia nervosa. También recordemos que se pueden clasificar en función de la gravedad, que va relacionado más con la frecuencia de los comportamientos compensatorios a la semana, siendo leve cuando son de 1 a 3, moderado cuando son de 4 a 7, grave cuando son de 8 a 13 y ya en el caso extremo cuando son más de 14 comportamientos compensatorios a la semana. Para ahondar un poco más en el contexto, vamos a describir algunos modelos teóricos para la toma de decisiones que se van a retomar más adelante en la parte de metodología de este estudio. Iniciando un poco para recordar acerca del condicionamiento operante, que también se conoce como instrumental, fue escrito por el psicólogo americano Frederick Skinner, que pues encontramos que este condicionamiento se produce cuando un sujeto interacciona con un sistema que le proporciona recompensas en respuesta a un tipo de conducta. Por lo tanto, este sujeto como objeto de estudio, aprende a producir un tipo de conducta determinada en virtud de la recompensa que ganará. Y a estas recompensas les vamos a conocer como refuerzos positivos o refuerzos negativos. Como refuerzos positivos y refuerzos negativos.
Ok, aquí, una disculpa. Cuando extrapolamos un poco esto acerca, pues con la bulimia nervosa de una manera muy simplista, podemos encontrar que existen estímulos que se producen en el individuo, como por ejemplo el tener hambre o las propiedades organolépticas de algunos alimentos, lo que desencadena después, posteriormente, una respuesta que podría llegar a ser atracones, conductas purgativas y en consecuencia vamos a tener que se produce, dependiendo de cada individuo, podemos encontrar una respuesta ante la comida, emociones negativas generadas después de, digamos, las conductas purgativas o las conductas compensatorias, consecuencias negativas de esas conductas purgativas que pueden llegar a ser también alguna sintomatología de salud, y complicaciones médicas. Entonces, las personas que tienen atracones tienen mayor apetencia por los alimentos, se ha demostrado en estudios ya anteriores, y mayor actividad ante la exposición de imágenes de alimentos apetecibles. Esto es algo muy importante porque finalmente se ha demostrado que tienen mayor como afinidad o respuesta ante este tipo de estímulos, particularmente de comida. Y algunas evidencias de metaanálisis de personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria, se ha demostrado que tienen un peor desempeño en las pruebas de recompensas no relacionadas con la comida, es decir, tienden a tomar más riesgos que controles. Y vamos a compartir a continuación un estudio realizado para estudiar la neurobiología de la toma de decisiones basada en valores o evaluaciones. Esto ocurre siempre que un sujeto hace una elección entre varias alternativas a las que les va a otorgar un valor. La mayoría de los modelos conductuales y computacionales de toma de decisiones asumen que se llevan a cabo durante 5 procesos en la toma de una decisión. En el primero vamos a encontrar la representación, que lo graficamos en la parte de arriba, posteriormente la valoración de acciones, una selección de acción y evaluación de resultados. Y finalmente se lleva a cabo un aprendizaje. En el primer proceso, que es la toma de decisiones, implica que se va a calcular una representación del problema, esto es decir, que se identifican los estados internos, extrapolándolo un poco al caso de la bulimia nervosa, por ejemplo, el nivel de hambre que tenga cada persona, o los estados externos, como puede ser un nivel de amenaza o un posible problema. Y también se valoran los posibles cursos de acción. En el segundo proceso, que ya es la parte de la evaluación, que es donde asignamos un valor a las diferentes acciones que se están considerando con la finalidad de tomar una decisión apropiada, y estos valores suelen predecir los beneficios que resulten de cada acción o, por el contrario, las consecuencias que se predicen de cada acción. En tercer lugar, es necesario comparar los diferentes valores para que el sujeto pueda hacer una elección, es decir, una selección de la acción, basada pues en los valores que tiene cada una de estas elecciones o acciones. Y finalmente, en la evaluación de los resultados, lo que se hace es medir qué tan deseables son los resultados y qué estados fueron los que siguieron a la acción. Luego de hacer ya la evaluación de los resultados, vamos a lo que se pretende siempre es que se haga una actualización de los aprendizajes a nivel cerebral para medir la conveniencia de dichos resultados y que se pueda volver a hacer como una actualización de todos los procesos nuevamente explicados en la cadena. Hablando un poco de las alteraciones en los procesos cognitivos relacionados con la toma de decisiones, vamos a compartir a continuación algunos estudios neuropsicológicos que se hicieron previamente para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y que van a ser importantes recordar porque tienen alguna relación, cada uno de ellos, con el artículo que es de interés en esta sesión. En el primero de los artículos, que es el control inhibitorio en los trastornos alimentarios de tipo bulímico, es una revisión sistémica y un metaanálisis. El objetivo de esta revisión fue resumir los datos de los estudios neuropsicológicos sobre el control inhibitorio de los estímulos generales y destacados de la enfermedad en las personas que tenían trastornos de la conducta alimentaria de tipo bulímico.
Para recordar un poco del control inhibitorio, este se refiere a la capacidad tanto de suprimir, interrumpir o retrasar un comportamiento activado o un curso de acción cognitivo. Destacamos dos tipos de inhibición, primero la inhibición conductual y la inhibición cognitiva, que es la que más vamos a trabajar en la sesión el día de hoy, particularmente porque esta es la que más está relacionada con la parte de la inhibición de la respuesta. Y el principal hallazgo de este metaanálisis fue que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria muestran una deficiencia en el control inhibitorio de estímulos generales. Se sugiere también una mayor deficiencia en el control inhibitorio, específicamente para los estímulos relacionados con la comida, que pueden ser la base de los episodios recurrentes de los atracones. En el segundo estudio que vamos a compartir es la activación cerebral aberrante durante una tarea de inhibición de respuesta en subtipos de trastornos alimentarios en adolescentes, que tuvo como objetivo ver las características conductuales y de personalidad asociadas con una inhibición y desinhibición excesivas que se observan en pacientes con trastornos alimentarios, pero no se han examinado los correlatos neurales del control inhibitorio en adolescentes en esos trastornos. Ellos estudiaron a adolescentes con bulimia nervosa o anorexia nervosa con subtipo de atracones y purgas y se compararon con controles sanos, donde se realizó una tarea de go-no-go haciendo un seguimiento con resonancia magnética funcional dependiendo de las fases del estudio que se utilizaron. Y en cuanto a los resultados, se encontró que hubo una mayor desinhibición a nivel neurocognitivo, es decir, por errores de comisión en una tarea de go-no-go, calificaciones más altas para comportamientos impulsivos, además que las personas con predominio de atracones y predominio de purgas solían responder más impulsivamente y cometían más errores en una tarea de inhibición de la respuesta. El subtipo de atracones y purgas mostró también una mayor activación en la corteza prefrontal dorsolateral derecha y una región de control ejecutivo, lo que sugiere una activación deficiente o posiblemente compensatoria, es decir, se podían haber reclutamiento de las regiones cerebrales adicionales y patrones de activación cerebral discrepantes que conducían a una capacidad cognitiva mejorada. Y estas son algunas de las diferencias en cuanto a los hallazgos encontrados pues justamente en la resonancia magnética funcional, sobre todo para pacientes con anorexia nervosa que tenían predominio de purgas y atracones. Y uno de los estudios que tiene una mayor similitud en cuanto a la forma en la cómo se desarrolló el estudio por la parte de la metodología con el artículo que vamos a presentar el día de hoy, se trata de una investigación sobre el aprendizaje de hábitos en la anorexia nervosa, en el que en dos estudios paralelos midieron si las personas con AN mostraban un sesgo hacia los hábitos utilizando dos tareas de evaluación de resultados. Se utilizó, al igual que en el artículo principal de nuestra revisión, el aprendizaje instrumental y el paradigma de evaluación. Esta tarea como tal evalúa la capacidad de involucrar el control dirigido por objetivos para poder anular aquellas asignaciones de estímulo-respuesta previamente aprendidas después de que se devalúa el estímulo o el resultado. En este estudio se comparó a mujeres con AN de subtipo restrictivo y atracones purgas y controles sanos, en una tarea de cuatro fases en dos pruebas diferentes. En la primera prueba, los participantes aprendieron por prueba y error qué respuestas conducían a resultados gratificantes en presencia de diferentes estímulos discriminativos. Entonces, pues digamos que acá la que conduciría a una respuesta satisfactoria sería al presionar la tecla derecha, y finalmente en la caja de acá abajo la que conduciría a una respuesta positiva sería al presionar la caja izquierda. Posteriormente se devaluaron algunos de estos resultados y los participantes tuvieron que usar el conocimiento de las relaciones respuesta-resultado para responder solo a los resultados que aún eran valiosos. Entonces se devalúan algunos de los estímulos para que ya no se responda a esto. Posteriormente, en la siguiente fase de deslizamientos de acción, a los participantes se les mostraron los estímulos de la etapa de entrenamiento y se les pidió que respondieran selectivamente a los estímulos que indicaban la disponibilidad de resultados que aún se encontraban valiosos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se empiezan a evaluar estos resultados y se les dice que ya estos no se tienen que seleccionar porque ya no son valiosos. Y posteriormente, en la prueba 2, que es en la segunda parte,
La tarea constó también de 4 etapas: una breve sesión de entrenamiento seguida de una prueba de evaluación de extinción, es decir, una prueba de sensibilidad a la devaluación, y se hizo un entrenamiento también extendido y una prueba final de devaluación. En las sesiones de capacitación se instruyó primero a los participantes para que pudieran responder bien sea a la derecha o a la izquierda, para que pudieran responder a la derecha o a la izquierda, pues dependiendo del estímulo que se estuviera presentando. Y la diferencia es que ya en estos estímulos, a diferencia de la anterior prueba en la que fueron estímulos visuales, pues se realizaron estímulos auditivos en cuanto a que si se presentaban sonidos desagradables o sonidos agradables. Finalmente, en las etapas de evaluación posteriores se evaluó uno de los resultados y se instruyó a los participantes para que continuaran respondiendo solo al estímulo que aún fuera valioso. Y los resultados de ruido desagradable pues eran los que estaban devaluados, y se desconectaba el auricular de uno de los oídos a la vista de los participantes para que pudieran evitar o abstenerse de responder a este tipo de resultados. Finalmente, todos los participantes que se valoraron en este estudio se encontraron que respondían, digamos que se podía tener un aprendizaje completamente intacto, pues no hubo diferencias significativas entre los pacientes con antecedente tanto de AN como los controles sanos, como en la parte de la valoración de los estímulos y de los resultados realmente, ¿no? Es decir, que las personas evaluadas en estos estudios realmente tenían una capacidad de aprendizaje intacta, y que podían actualizar como las creencias de estos resultados que podían estar devaluados, o también los resultados que aún persistían valiosos. Y como conclusión, estos resultados sugieren que las personas con anorexia nervosa son capaces de actualizar sus respuestas en función del aprendizaje, es decir, cuando se han devaluado, ¿no? O la devaluación está intacta en ese tipo de pacientes. Y vamos a proceder ahora con la presentación en sí de nuestro artículo. El artículo que vamos a exponer el día de hoy fue publicado en la revista Translational Psychiatry, que aquí puse un poco del factor de impacto. Entonces vamos a ver que el factor de impacto a 2 años es de 7.989 y el factor de impacto a 5 años es de 7.93. El diseño del estudio pues bajo los criterios de Feinstein, el propósito general es comparativo con el tipo de agente de maniobra. El tipo de agentes de maniobra, la asignación del agente es observacional, la direccionalidad es transversal y la recolección de datos fue prolectiva. Dentro de las hipótesis o de la hipótesis que se incluyó en este estudio fue que las mujeres con BN tendrían déficits en el control dirigido a objetivos en la prueba de deslices de acción, porque podrían tener una persistencia de las respuestas aprendidas a pesar de la devaluación de sus resultados. Vamos a iniciar con un poco de metodología de cómo se desarrolló este estudio. Iniciando por los criterios de inclusión de cómo se recolectó la muestra. Todas las participantes fueron mujeres que eran diestras de 18 a 35 años de edad y que tenían un peso entre el 85 y el 120% del peso esperado para su estatura. Las mujeres con BN cumplieron los criterios del DSM-5 que mencionamos más adelante, en la parte anterior, y que fueron purgadas mediante vómitos autoinducidos predominantemente, y aquellas que tomaban medicamentos psicotrópicos tendrían que tener una dosis estable durante las 4 semanas previas al estudio. Las participantes fueron reclutadas del Centro de Tratamiento e Investigación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de San Diego y de la Comunidad de San Diego. Las mujeres con BN fueron excluidas si tenían algún trastorno comórbido del eje 1 que no fuera la depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social o trastorno de pánico, es decir, con estos diagnósticos sí se incluyeron a mujeres con BN. Y los controles sanos se excluyeron si cumplían los criterios para el diagnóstico de cualquier padecimiento o trastorno psiquiátrico del eje 1 a lo largo de su vida, si tenían antecedentes de comportamiento de trastorno alimentario o uso de psicoactivos u otros medicamentos
medicamentos que afectaran el estado de ánimo o la concentración en los últimos 3 meses. Y como criterios de exclusión universales, es decir, para todos los pacientes o las participantes que fueran reclutadas en este estudio, es que tuvieran una enfermedad médica significativa actual que pues dificultara la participación en este estudio, que hubiera un trastorno de consumo de sustancias en los últimos 6 meses, que estuvieran en estado de embarazo o que tuvieran una planificación de estar en embarazo durante el periodo de estudio, que estuvieran teniendo una lactancia materna, que tuvieran un trastorno neurológico actual o pasado, que cursaran con un síndrome cerebral orgánico o demencia, que hubieran antecedentes de convulsiones o traumatismo cráneoencefálico con pérdida del conocimiento y un coeficiente intelectual menor al 75. Como parte de la evaluación inicial que se realizaron a los participantes de este estudio, se evaluó y caracterizó a cada una de las participantes mediante 3 entrevistas. La primera de ellas, que fue la entrevista neuropsiquiátrica internacional mini, la entrevista clínica estructurada para el DSM-5 y el examen de trastornos alimentarios EDE. Estos 3 en conjunto, el diagnóstico de bulimia nervosa y también la frecuencia de los síntomas. Y finalmente la escala abreviada de inteligencia de Wechsler estimó el funcionamiento intelectual general. Todos los participantes dieron previamente al estudio su consentimiento informado por escrito y finalmente el programa de investigación humana de la Universidad de California de San Diego, donde se realizó el protocolo de estudio, lo tenía que aprobar. Dentro del procedimiento, antes como de andar en cada una de las fases, los participantes completaron una tarea de evaluación y aprendizaje instrumental que constaba de 4 fases. En la primera fase, que es la denominada como aprendizaje instrumental, la fase 2 como aprendizaje resultado-acción, la fase 3 que es la de deslices de acción, la fase 4 que fue la prueba de referencia y en estas últimas 2 fases, tanto en la fase 3 como en la fase 4, fueron contrabalanceadas entre sí y también fueron comparadas paralelamente con una tarea go-no-go para poder evaluar algunos paradigmas de evaluación que vamos a ver más adelante. Entonces, ya empezando a explicar un poquitito de cómo hicieron este estudio, vamos a hablar de la primera fase, que es el aprendizaje instrumental. En esta primera fase de la tarea, los participantes aprendieron por ensayo y error a abrir cajas que contenían diferentes imágenes que estaban en la parte exterior. Estos son los estímulos, que son estímulos discriminativos, ¿no? Como los animalitos que están fuera de cada una de las cajas. Y posteriormente se les indica que deben presionar bien sea el botón derecho o el botón izquierdo con la finalidad de obtener una respuesta, ¿no? Entonces aquí se tenían 2 botones, tanto la parte izquierda como la parte derecha para cada una de las cajas. Las respuestas correctas dieron como resultado recompensa, es decir, en el caso de esta imagen, la respuesta correcta para esta caja que contiene este flamenco sería la tecla derecha, que es la que conduce a un resultado, ¿no? Entonces se les instruyó que los resultados en esta primera fase de la tarea iban a ser con un animal distinto dentro de la caja en la parte interior y con una cantidad de puntos. Finalmente estos se iban a sumar este puntaje y se les iba diciendo que al final de la prueba iban a tener como un puntaje adquirido. En el caso contrario, cuando seleccionaban la tecla incorrecta, en este caso para el flamenco, pues la tecla que lleva a un resultado es la derecha y la izquierda no conlleva ningún resultado, pues dentro de la caja no hay ningún animal y tampoco hay un puntaje que se obtiene y entonces no se suman puntos en esta fase de la tarea. Se les pidió a las participantes en esta fase que recordaran las imágenes que aparecían al interior de cada caja, debido a que esto iba a ser evaluado en fases posteriores. Entonces esta es la única fase donde se les pidió que tenían que recordar como qué respuesta o qué animales conducían, cuáles eran las respuestas satisfactorias. Tenían que recordarlo para fases posteriores de la tarea. En la segunda fase se evaluó las asociaciones de respuestas y resultados aprendidas en la primera fase de la tarea. En cada prueba de esta fase se presentaban 2 cajas abiertas con animales en el interior, ¿no? Entonces acordémonos que en la anterior fase, por ejemplo, este era un animal que se presentaba al interior de la caja y justo eso era lo que tenían que recordar las participantes. Y una que se ganó previamente con la tecla izquierda
¿no? Entonces, por ejemplo, el pescadito anteriormente en la primera fase pues, podía haberse ganado con la tecla izquierda y este animal igual que se había ganado con la tecla derecha, pero la diferencia es que uno de estos dos resultados ya en este momento no tenía que ser seleccionado porque ya no era valioso. Esta respuesta ya no conducía a un resultado satisfactorio, es decir, estaba siendo devaluada. Y en cada prueba se instruyó a las participantes para que presionaran la tecla que sí seguía conduciendo al animal a un valioso en el interior de la caja, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les decía que tenían que responder solamente, en este caso, a los que tuvieran, en este caso, por ejemplo, la tecla derecha y que la izquierda ya no era un resultado valioso. Esta prueba tenía la finalidad de valorar la capacidad de usar el conocimiento de acción-resultado con la finalidad de dirigir las respuestas hacia resultados que fueran aún valiosos y alejar las respuestas de los resultados que ya estuvieran devaluados. En la tercera fase, que es la prueba de deslizamientos de acción, se indicó cuáles resultados ya estaban siendo devaluados. Y en esto, lo voy a hablar aquí en esta fase porque la siguiente es muy parecida, la siguiente fase de la tarea es muy parecida a esta, y aquí lo que hicieron es justamente evaluar los animales que estaban fuera de la caja. Eso es una de las grandes diferencias que se hicieron con respecto a la siguiente fase que vamos a exponer. Estos animales habían sido devaluados y se marcaron con una cruz roja. Se instruyó a los participantes para que respondieran lo más rápido posible a aquellos animales, es decir, estímulos, que conducían a una respuesta aún no valorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que ya no estaba siendo valorada. Y esto, cuando respondieran a una respuesta que había sido devaluada, esto, en lugar de que no sumara puntos, en esta ocasión se les decía que iban a restarles puntos, ¿no? O sea, que les costaría puntos de lo que ya habrían hecho en fases anteriores. Esta prueba tenía como finalidad medir el equilibrio de la acción dirigida por objetivos frente a la basada en hábitos, es decir, lo que ya se había aprendido previamente, al responder solo a resultados que aún seguían siendo valiosos. Y bueno, más adelante les voy a explicar que hicieron una comparación con este tipo de prueba que se los había mencionado anteriormente, porque lo distinto o lo que difiere a las pruebas de acá es que aquí ya no se les, o sea, solamente se les instruye a qué estímulos sí tienen que responder. Entonces, si tenemos tres teclas, una que conduce a la parte de arriba, otra a la derecha y otra a la izquierda, solamente se les dice tienes que responder únicamente a la tecla derecha o a la izquierda. Esto con la finalidad de ver si efectivamente se podía las pacientes o las participantes podían entender o llevar a cabo estas instrucciones cuando se les dice a qué estímulos no tienen que reaccionar, digamos como para comparar si no fue una alteración en el aprendizaje de las pruebas previas. Y finalmente la prueba con la que es muy similar a la anterior, es la línea de base, que fue la cuarta fase del estudio, y fue igual a la anterior, pero aquí lo que se evaluaron fueron los animales que estaban fuera de la caja en lugar de los resultados, es decir, los animales dentro de la caja, que fue lo que se evaluó anteriormente. Las participantes tenían que recordar qué señales se evalúan y tenían que abstenerse de responder. Y justo también se hizo la comparación con pruebas Go-No-Go, porque pues podríamos tener como una comparación de errores que se pudieran cometer en la comisión, y sirve pues justo para evaluar los déficits en la restricción de la acción. En esta tarea no se requiere una actualización del estímulo-respuesta y se les dice explícitamente a los participantes justo que tienen que abstenerse de responder, por ejemplo, las fechas que les indicaba anteriormente. Entonces, tanto en la prueba anterior como en esta prueba, lo que se hace es comparar con la prueba Go-No-Go. Posteriormente se realizaron análisis tradicionales del comportamiento, porque dentro de cada grupo hubo diferencias significativas, es decir, dentro de los dos grupos grandes, que son el grupo de controles sanos y los grupos de bulimia nervosa, y por esto se realizaron modelos mixtos para evaluar esos distintos grupos que pueden surgir a partir de estos grupos grandes. Se comparó la precisión de cada grupo en la fase de aprendizaje instrumental, en la prueba línea de base y también en la prueba de deslices de acción. Posteriormente se comparó la precisión de estos grupos, porque no son homogéneos, por medio de una prueba de rangos de Wilcoxon.
Y se realizó un modelo computacional de comportamiento que se llevó a cabo aquí dos modelos computacionales a grandes rasgos. El primero que es el modelo de aprendizaje por refuerzo y el segundo que es la inferencia bayesiana. En el primero, que ya se había utilizado en estudios similares previos al que estamos analizando el día de hoy, tiene como finalidad enfocarse en aprender los valores de estímulo-respuesta basados en resultados experimentados. Este modelo simula como tal el comportamiento del aprendizaje instrumental de cada participante durante la primera fase de la tarea y también actualiza los valores asociados con las respuestas motoras disponibles, es decir, presionar el botón derecho o izquierdo dependiendo de cada estímulo de entrada que se presente. Y aquí es importante también porque se hacen dos cálculos en función se hicieron dos cálculos en función del tiempo. Entonces el primer cálculo se hizo con un resultado dependiente del tiempo de reacción porque a las participantes se les instruía tanto como que tenían que responder de forma satisfactoria como que la idea es que lo hicieran en el menor tiempo posible, y el segundo con un resultado fijo de la prueba por prueba. Y en el segundo modelo se hizo un modelo bayesiano que a grandes rasgos lo que se enfoca este modelo bayesiano es en actualizar creencias, y dentro de este modelo se realizan suposiciones o hipótesis acerca de la probabilidad de que un estímulo en particular genere una respuesta en particular y que esta respuesta pueda conducir a un resultado deseado. Entonces se mide como justamente la probabilidad de que esto sea lo deseado para cada estímulo y respuesta. Finalmente, como este modelo se basa en actualizar creencias, hablamos de que la creencia se puede actualizar más rápido cuando esta probabilidad es alta, es decir, está cercana a la certeza. Caso contrario, cuando la probabilidad es baja, pues la actualización puede llegar a ser más lenta. Pues los autores probablemente eligieron este método porque en este método este modelo bayesiano nos va a permitir actualizar justamente las creencias y la probabilidad de acuerdo a los resultados que se puedan presentar a priori, ¿no? Porque son hipótesis. Posteriormente se realizaron análisis exploratorios y se hicieron dos tipos de asociaciones, la primera con síntomas y la segunda con análisis de sensibilidad. En la parte de asociaciones con síntomas se calculó un índice de sensibilidad a la devaluación que les mencioné brevemente en el resumen. Se calculó restando el porcentaje de respuestas a las señales devaluadas del porcentaje de respuestas a señales que eran aún valiosas. Esto se hizo con la finalidad de examinar las asociaciones entre el índice de la sensibilidad a la devaluación y la frecuencia de los atracones y de los vómitos autoinducidos, que fueron los que se evaluaron como purgas en estos estudios, en los últimos 3 meses. Y en los análisis de sensibilidad se examinaron efectos o variables que podían ser potencialmente confusoras en cada participante, como son la ansiedad, la depresión, los trastornos de ansiedad, la depresión comórbida, el estado de medicación, los antecedentes que se podía tener de anorexia nervosa previo al estudio y también la cantidad de días transcurridos desde la última menstruación. Para hablar un poco de los resultados, aquí incluimos una tabla de variables sociodemográficas que se tuvieron en cuenta al evaluar a las pacientes en el estudio. Realmente, dentro de las variables demográficas no hubo diferencias significativas entre el grupo de controles sanos y los participantes con bulimia nervosa. Aquí, hablando de los síntomas del trastorno alimentario como tal, pues recordar que uno de los criterios de exclusión de las pacientes de controles sanos, de las participantes con controles sanos para ingresar a este estudio, es que no tenían que tener síntomas bulímicos o trastornos de la conducta alimentaria previos, ¿no? Entonces, pues justamente lo esperable es que no se presente pues ningún puntaje aquí, ¿no? Porque fue un criterio de exclusión. Y algo que sí fue importante dentro de lo que se evaluó, de las variables de este estudio, fue encontrar que el tiempo de la última menstruación sí llegaba a diferir entre participantes de controles sanos, a diferencia de las participantes con bulimia nervosa, ¿no? Siendo como un poco más significativo acá. Y vamos a hablar de los resultados fase por fase.
En la primera fase de la tarea se encontró que todas las participantes aprendieron la asociación entre estímulos y respuestas a lo largo del tiempo. En el bloque final la precisión media fue del 96.5% y de controles sanos del 96.4%, es decir, no hubo diferencias significativas entre el aprendizaje instrumental, es decir, tanto las pacientes con bulimia nervosa como las pacientes con controles sanos eran igualmente capaces de aprender justamente como esta parte de la tarea. En la segunda fase, los grupos se desempeñaron al mismo nivel en la prueba de aprendizaje de resultado-acción. Además, los grupos recordaron igualmente bien la información que adquirieron en la primera fase de la tarea, que fue en la única donde se pidió que se memorizaran algunos estímulos y cómo conducían a resultados, ¿no? Entonces, no se encontró tampoco diferencias significativas entre las pacientes del grupo de control sano respecto a las participantes del grupo de bulimia nervosa, respecto a que pudieron tener igual capacidad de aprendizaje respecto a la primera fase. En la tercera fase de la tarea, que es la de delicias de acción, es de destacar que hubo diferencias de grupo importantes, pero fueron influenciadas especialmente por dos participantes del grupo de bulimia nervosa que se encontró que respondieron al 100% de los ensayos evaluados. Entonces, esto lo pudieron interpretar o sugirieron los investigadores que probablemente no habían entendido completamente bien las instrucciones, porque pues al 100% no respondieron de la manera esperable, y posteriormente lo que se hizo fue excluir a ambas participantes por medio de un análisis de varianza, y encontraron que en la prueba de deslices de acción los grupos permanecieron posteriormente a esto no estadísticamente significativos. Y tampoco hubo diferencias en el tiempo en el que se respondían las preguntas en cuanto al grupo de controles sanos respecto al de bulimia nervosa. Y tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a las pruebas go-no-go. Y en la cuarta fase, la prueba de línea de base, las comparaciones después del estudio indicaron que ambos grupos respondieron más a los ensayos valorados que a los ensayos devaluados, ¿no? Siendo pues un poco incluso ya menor en pacientes con bulimia nervosa, y justo ellas respondieron con mayor frecuencia a estímulos devaluados. El grupo de bulimia nervosa fue más lento en actualizar sus creencias, finalmente, si lo comparamos en las gráficas, que reporta la velocidad de las actualizaciones. Y para pasar un poco a la parte del modelado computacional, se hicieron dos tipos de fases. La primera, que fue la fase de aprendizaje de estímulo-respuesta-resultado, que es el modelo de aprendizaje por refuerzo, y este se ajustó mejor a la primera fase de la tarea que el modelo bayesiano para todos los sujetos. Y el grupo de bulimia nervosa no difirió de los controles sanos en ningún parámetro del modelo de aprendizaje por refuerzo. Posteriormente se hizo deslizamientos de acción y pruebas de línea de base con el modelo bayesiano, donde se encontró que el parámetro de ritmo de actualización de la prueba de deslizamientos de acción para las mujeres con BN fue más lento en la prueba de referencia. Y los análisis post-hoc indican de manera similar entre los grupos que cuando los participantes respondieron incorrectamente a las pruebas devaluadas, estas respuestas fueron más lentas en la prueba de deslizamientos de acción que en la prueba de referencia. Y los modelos mixtos indicaron que los participantes respondieron también más lentamente durante la prueba de deslizamientos de acción en general que en la prueba de referencia. También se encontró que las mujeres con bulimia nervosa eran menos sensibles a la devaluación en general que aquellas con control sano. Habíamos hablado también que se hicieron asociaciones exploratorias con síntomas y también con devaluación. Entonces, con síntomas y con sensibilidad, perdón. Entonces, respecto al índice de sensibilidad y de evaluación, un DSI más bajo en la prueba inicial se asoció más con atracones y vómitos, que podían ser más frecuentes en los últimos 3 meses, y por el contrario, en la prueba de deslizamientos de acción no se asoció con atracones. Posteriormente, para los parámetros computacionales para la evaluación, un ritmo más lento de actualización en la prueba inicial se asoció con atracones y vómitos más frecuentes en los últimos 3 meses, y el ritmo de actualización de la prueba de deslizamientos de acción no se asoció tampoco con síntomas bulímicos.
En los análisis de sensibilidad exploratorios hay algunos posibles factores de confusión clínicos, por ejemplo, que no hubo una correlación con los días de la última menstruación, tampoco hubo influencia con la comorbilidad con AN previa, o el trastorno de ansiedad o la medicación previa, que fueron algunos de los trastornos del eje 1 que sí se podían incluir en pacientes con BN, pero algo muy significativo fue ya cuando se realizaron los estudios o se analizaron con aquellas participantes que tenían antecedente de depresión mayor, que fue una muestra de 8 pacientes, y aquí aún hubo efectos de grupo, evaluación en la prueba de línea de base, y las diferencias de la velocidad de la actualización ya no fueron significativas, y en la prueba de deslices de acción no hubo diferencias en la velocidad de la actualización, pero en los análisis tradicionales sí hubo una diferencia significativa entre grupos con una P de 0.048. En la parte del control inhibitorio, el grupo con BN no tuvo en general más errores en inhibición, es decir, la inhibición no fue el motivo por el que se equivocaron. Y vamos a proceder un poco con la discusión del artículo. Entonces, algo que es importante pues en la parte inicial es mencionar que las mujeres sanas y las mujeres con bulimia nervosa fueron igualmente capaces de utilizar la retroalimentación para aprender asociaciones entre estímulos, respuestas y resultados. Y en contra de la hipótesis que sugería el estudio al iniciar, las mujeres con bulimia nervosa no mostraron una respuesta perseverante hacia resultados de evaluado. Esto pudiera deberse a la presencia de depresión que vimos anteriormente, que podría estar influida, porque, bueno, algo de lo que también andamos un poco al revisar este artículo es un poco los estudios que se hicieron previamente en mujeres con depresión y cómo reaccionaban a estímulos o a resultados que estaban siendo devaluados. Y uno de los estudios pues, que les mencionamos a continuación es justamente el paradigma de depresión de Reckner et al., que es la perseverancia de la acción ante la devaluación del resultado, que se asociaba más con síntomas depresivos. Es decir, esto podría llegar a influenciarse, y se había pues, visto en los artículos, estudios anteriores, que las pacientes cuando presentaban mayor digamos como desinterés o disminución en la capacidad enónica podían llegar a tener menor respuesta a ciertos estímulos que ya estaban siendo devaluados, y esto podía llegar a ser aún más significativo que como tal una capacidad de inhibición alterada, ¿no? Entonces podría ser que no solamente porque sea la bulimia nervosa o porque la hipótesis sugiera que tienen mayor dificultad a devaluar algunos o a actualizar las creencias, podría ser más que la parte depresiva esté condicionando o alterando esta respuesta, ¿no? A que se persistan en las respuestas a estímulos devaluados. También podría explicarse con la dificultad de la prueba, ya que en la prueba de deslices de acción requería un poco más de reflexión, de aprendizaje, o era un poco más complicada respecto a las fases previas, y que en general pues podían tener mayor velocidad de respuesta en las fases iniciales de la tarea que ya en las fases posteriores. Y las mujeres con BN tuvieron deficiencias en la devaluación de los estímulos, lo que puede atribuirse más a una actualización de creencias alteradas, ¿no? Esto se vinculó también con gravedad de los síntomas, tanto de atracones como de conductas purgativas, y pues esto es importante porque nos podría hablar también de que podrían tener un peor pronóstico o pues como alteraciones en la parte del tratamiento o el seguimiento a largo plazo. Algunas de las limitaciones del estudio es de mencionar en primer lugar que la muestra fue relativamente pequeña, solamente se hicieron en mujeres adultas, y la parte de las conductas purgativas fue únicamente como el vómito autoinducido y no se incluyeron otro tipo de conductas purgativas. Y también algo importante es que se realizaron más que todo en mujeres adultas, y como les mencionaba un poquitito en la parte inicial, la prevalencia inicia desde la adolescencia, ¿no? Entonces no se evaluaron mucho como la parte de una muestra que incluyera adolescentes, que es donde realmente es más prevalente el trastorno. Tampoco esta muestra es generalizable a hombres, pues solo se incluyó mujeres,
Justamente los grupos de edad más jóvenes no se incluyeron, las duraciones más cortas de la enfermedad tampoco estuvieron incluidas, algunos grupos étnicos que podrían llegar a tener como subgrupos más pequeños, y tampoco se incluyó a individuos con bulimia nervosa que no tuvieran conductas purgativas, ¿no? Porque todos tenían que tener conductas purgativas con vómito autoinducido. No se valoran tampoco de forma objetiva factores hormonales, sobre todo como la parte de los estrógenos, la progesterona, que podrían llegar a estar influyendo o tener un papel importante, sobre todo con la parte de los datos o los niveles previos de estas hormonas con la comida, ¿no? Entonces esto fue algo que tampoco se evaluó y solamente como que se analizó si podría tener un factor ahí la fecha o los días desde la última menstruación. Tampoco se evaluó de forma individual la memoria de trabajo, porque la prueba que evaluaron para la memoria o para el coeficiente intelectual lo que hacía era valorar la memoria de forma general, no solo la memoria de trabajo, que era lo que más estaba involucrado, lo que más se evaluó en este estudio. Y tampoco hubo una retroalimentación prueba por prueba, más que pues haberles dicho a las participantes que en las primeras fases se les daba un puntaje, pero no se hizo una retroalimentación de los resultados, las respuestas obtenidas de fase por fase. Y algunas diferencias en la devaluación de los estímulos que se encontraron en los hallazgos de la prueba línea de base, que fueron la devaluación del estímulo, podrían reflejar alteraciones de la inhibición por su similitud con la prueba Go-No-Go, y en estudios previos se ha observado mayores diferencias cuando se utilizan estímulos de comida, particularmente en participantes o en pacientes con bulimia nervosa, o sea, están mucho más alteradas la parte de los estímulos de comida a otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces pueden llegar a tener una mayor dificultad como en rechazar ese tipo de estímulos cuando son particularmente de comida o cuando tienen que ver mucho más con estímulos con el trastorno particular a otros estímulos que puedan llegar a ser generales. Y algunas de las conclusiones con las que nos quedamos y de factores importantes clínicamente que nos contribuye este artículo, pues justamente es que como se está evaluando un poco más a fondo acerca de la parte neurobiológica, de redes neurales, de cómo pueden estar un poco este componente y qué puede alterarse en cada una de las participantes o pacientes con bulimia nervosa, pues la idea es que este tipo de estudios que últimamente han estado como más en auge puedan contribuir a entender mucho mejor la fisiopatología de las pacientes con trastornos de conducta alimentaria en general, porque no solo se realizan en bulimia nervosa, hay varios artículos o estudios que han explorado también pacientes con AN o con pacientes que solamente tienen trastorno por atracones, y pues esto lo que se sugiere o se pretende es que pueda influir directamente en el tratamiento, ¿no? Saber cómo podemos intervenir a estas participantes fuera de lo que conocemos a rasgos generales. También, pues, concluimos un poco que la exposición más prolongada a estímulos que evocan los atracones y purgas pueden estar influenciados y que esto podría tener una prevención en la respuesta de cómo las pacientes responden justamente a estos estímulos, sobre todo de la parte de comida, ¿no? Que podrían llegar a influir más atracones o más purgas. La idea también es que se puedan implementar programas de entrenamiento de control inhibitorio que pues justo como lo estamos evaluando que pues, o se evalúa en el artículo mucho de la parte de control inhibitorio, podría llegar a ser algo muy útil para poder intervenir como ya más en la parte de terapia, el evitar los atracones. Y también pues es importante concluir que las mujeres con bulimia nervosa no mostraron una dificultad para inhibir de manera flexible comportamientos que conducían a resultados no valiosos, es decir, aunque sea un poco más complicado, pueden llegar a actualizar las creencias cuando se sabe que ya un estímulo o una respuesta no conduce a algo satisfactorio. Muy bien. Y eso sería todo. Muchas gracias.